Queremos daros la bienvenida a este espacio de los personajes bíblicos, un espacio que en este día va a ofrecernos a dos protagonistas. Por una parte Felipe, por otra parte el etíope. La historia la puedes encontrar en Hechos capítulo 8, versículo 25 en adelante. Algo que debemos aprender de Felipe es que él estaba atento a la voz de Dios, estaba pendiente de lo que el Señor quería que él hiciera. Aunque estaba teniendo mucha aceptación en Samaria y el Evangelio se estaba propagando por esa región, el Señor decidió enviarlo en otra misión. Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: «Levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto». Lucas señala que ese camino de Jerusalén a Gaza era desolado. Esa ruta no era muy transitada, era una especie de atajo que conectaba con la carretera principal conocida como Vía Maris. No tenía sentido ir allá, porque no había nada más que desierto. Aún así, Felipe no se excusó ni titubeó, sino que de inmediato obedeció a esa voz. Yo me pregunto, ¿cuántas veces no hemos perdido de ver milagros porque la razón se interpone y no obedecemos a lo que Dios nos pide hacer? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces nos hemos perdido bendiciones de Dios por no estar atentos a lo que Él nos dice, por desobedecer la voz de Dios? Hechos capítulo 8, verso 27. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Felipe tuvo un encuentro interesante en el camino de Jerusalén a Gaza. Allí donde no pasaba casi nadie, se encontró con la caravana que llevaba un personaje etíope. Lucas no lo menciona por nombre, sino por posición, por puesto. Él era un alto oficial de la reina de Etiopía. Candace es el nombre que recibían las reinas en Etiopía, así como Faraón en Egipto y César en Roma. La Biblia dice que el oficial etíope era el encargado de los tesoros de la reina, que sería del equivalente a un ministro de finanzas en la actualidad. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué hacían los etíopes llevando ofrendas al templo en Jerusalén y adorando al Dios de Israel? Eso era inusual, porque en Etiopía tenían sus dioses. El texto en Hechos no revela la respuesta, pero podemos encontrar pistas en otras partes de la Biblia. Hay datos, hay versículos que nos hablan de la historia de Etiopía. La primera vez que la Biblia habla de una reina etíope en Jerusalén es en el tiempo de Salomón. Y te invito a que me acompañes. Quiero que lo leas en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo del 1 al 10. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Versículo 4. Cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, sus vestiduras, sus coperos, la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: «Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto». Podemos aquí unir ese famoso refrán que dice: ver para creer. Entonces dijo al rey: «Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras, de tu sabiduría, pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido, y mis ojos lo han visto, y he aquí, no se me había contado ni la mitad.
Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel, por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. ¿Qué hace Salomón? Pues le correspondió a la reina de forma generosa. Primer libro de Reyes, capítulo 10, verso 13. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, además lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. La reina de Sabá se llevó más que obsequios materiales. Ella se llevó sabiduría y parece ser que también la fe en el Dios de Israel. Podría ser que desde ese momento los reyes de Etiopía mantuvieron vínculos con el Dios de Israel y continuaron visitando el templo de Jerusalén. Eso explicaría por qué el oficial etíope fue a Jerusalén a adorar. No hay otra referencia que encuentres en la Biblia, sino esta del primer libro de Reyes y la que estamos leyendo sobre Felipe y el etíope, donde verás a un etíope marchando a Jerusalén para adorar. Por cientos de años se formó una comunidad judía en Etiopía que se conoce como Beta Israel. Literalmente significa casa de Israel. Y se cree que ellos son descendientes de la reina de Sabá. Según la leyenda, la reina de Sabá tuvo un hijo de Salomón a quien llamó Menelik y era conocido por el sobrenombre del hijo del sabio. Eso dice la leyenda. Yo, como no lo pone la Biblia, lo siento, pero no me lo puedo creer. No voy a decir ver para creer, pero si la Biblia no pone algo, yo puedo especular, yo puedo imaginar, pero no puedo afirmar, no puedo confirmar. Así que es una leyenda. Al alcanzar su mayoría de edad, la reina lo envió a conocer a su padre Salomón en Jerusalén. Tampoco lo dice la Biblia. Si no, tendríamos referencias sobre este momento, sobre esta visita. Si tenemos referencias sobre la visita de la reina a Jerusalén. Visitó la reina de Sabá a Salomón, pero la Biblia no menciona que el hijo, entre comillas, que tuvieron ambos, el hijo luego visitara a su padre. Al alcanzar su mayoría de edad, la reina lo envió a conocer a su padre, Salomón. Allí se encargó de que su hijo aprendiera sobre su cultura y su fe en el Dios de Israel. Cuando el joven regresó a Etiopía, Salomón envió con él levitas y ministros para que siguieran educándolo. También cree que le dio un regalo especial, una réplica del Arca del Pacto, la cual los judíos etíopes guardan hasta hoy. Esto es lo que dice la leyenda. Actualmente el Estado de Israel reconocía que los judíos en Etiopía eran verdaderos judíos, no solo por su fe, sino por sangre. A partir del año 1977 se ha permitido legalmente que los judíos etíopes puedan hacer el retorno a Israel. En hebreo, la famosa aliyá. Luego de esta reseña histórica, tú y yo podemos entender más la conexión que existe entre Etiopía y Jerusalén y podemos entender mejor este encuentro, el encuentro entre Felipe y el etíope. Felipe fue obediente al llamado de Dios. Se dirigió solo al camino poco transitado entre Jerusalén y Gaza. Precisamente allí, en el lugar más esperado, el Señor tenía planeado un encuentro divino. Hechos capítulo 8, versículo 27 y 28. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Evidentemente la visita del funcionario a Jerusalén no era diplomática, era religiosa. Él iba a Jerusalén a adorar, iba al templo. Él fue al templo a adorar y probablemente llevaba ofrendas. El hecho que estuviera leyendo Isaías revela mucho, ya que no cualquiera tenía rollos de la Biblia.
los cuales estaban escritos en hebreo, a menos que estuviera leyendo la traducción al griego, la única en ese tiempo, aunque ese idioma también hubiera sido extranjero para él. En circunstancias normales, un funcionario no hubiera entablado conversación con un peatón común, pero el Señor abrió la oportunidad. Hermano o hermana que estás escuchando la reflexión, cuando el Señor te abre puertas, pasa a través de ellas. No intentes cerrarlas. Lo que Dios abre, el hombre no lo puede cerrar. Lo que Dios edifica, el hombre no lo puede derribar, no lo puede destruir. Si el Señor te abre una puerta, aprovéchala. Y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 29, «Ve y júntate a ese carruaje». Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, «¿Entiendes lo que lees?». El etíope respondió, «¿Cómo podré a menos que alguien me guíe?». E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Precisamente el texto de Isaías que el etíope estaba leyendo es el capítulo 53, donde se profetiza acerca del Mesías. Versículos 32 y 33. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: «Como oveja fue llevada al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra». No es casualidad que el etíope estuviera leyendo esa escritura. El Espíritu de Dios lo llevó a esa escritura para que Felipe le pudiera dar la revelación de Jesús y las buenas nuevas del Evangelio. En Hechos solo se mencionan unos versículos, pero leemos todo el capítulo, si tú quieres, si tienes tiempo, ya cuando estés descansando, ya cuando estés en casa, porque a lo mejor ahora estás trabajando y no puedes, pero cuando puedas lee todo el capítulo para que puedas apreciar su contexto. Isaías capítulo 53, versículos del 1 al 12. Vamos a leer algunos versículos. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni había engañado en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Qué palabras? Isaías capítulo 53, versículo del 1 al 12. En retrospectiva, nosotros podemos saber que Isaías está hablando de Jesús, pero el etíope no sabía, pues no lo conocía. Ante su pregunta, Felipe aprovechó a compartirle de Jesús y cómo él cumplió esas escrituras y mucho más. Hechos capítulo 8, versículo 34 y 35. El eunuco respondió a Felipe y dijo: «Te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?». Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Esto es un dato interesante. Aquí Lucas se refiere al etíope como eunuco. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado. En tiempos bíblicos,
Eso era una práctica común, no en Israel, pero sí en las naciones gentiles. Era una medida para evitar que los funcionarios, quienes tenían acceso abierto al palacio real, pudieran involucrarse con las mujeres del palacio, que solían ser muchas. Como no podían tener familias, se dedicaban por completo a servir al rey. Por ello, los altos puestos de gobierno venían a un alto costo personal. Y esta práctica era mal vista en Israel. Y si quieres alguna referencia, Deuteronomio capítulo 23, versículo 1. Hay un versículo muy especial en Isaías que habla sobre los eunucos, que aunque no eran aceptos por su estado físico, el Señor les abrirá las puertas de su reino a aquellos que se acerquen a Él y cumplan sus mandamientos. Así se produce fruto espiritual. Lo mismo se aplica a los extranjeros. Te invito a que lo leas, Isaías capítulo 56, versículo del 1 al 7. Así dice el Señor: preservar el derecho y haced justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia para ser revelada. Cuán bienaventurado es el hombre que hace esto y el Hijo del hombre que a ellos se aferra, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer mal alguno. Que el extranjero que se ha llegado al Señor no diga ciertamente el Señor me separará de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dice el Señor, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les daré nombre eterno que nunca será borrado. Y a los extranjeros que se alleguen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor usó el libro de Isaías para permitir que el etíope eunuco oyera el Evangelio. Él oyó las buenas nuevas y creyó en Jesús, y de inmediato quiso dar su primer paso de fe. ¿Cuál fue? Bautizarse. Hechos capítulo 8, verso 36. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, y ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Aquí no solo vemos un milagro espiritual, sino también natural, ya que ese camino por el que estaban transitando, como estábamos leyendo al principio, era desierto. Es un milagro que haya encontrado agua, y no solo eso, sino que haya sido lo suficientemente profunda para sumergirse. Tal vez encontraron un oasis o una poza que se forma temporalmente por las riadas cuando llueve, no lo sabemos, pero en medio de un desierto había agua. Luego del milagro del bautismo del etíope, vemos otro milagro. Versículo 39. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Si yo estuviera en esa situación, me asombro, me maravillo. Y diría: ¡guau! ¿Qué cosas han sucedido en unos minutos? Conozco una persona, me habla de Jesús, acepto a Jesús en mi vida, me bautizo y esta persona desaparece. Pero el etíope no se asusta y vuelve de nuevo a Etiopía. No. Él continuó su camino gozoso. Y no es de sorprender que en ese momento en el que el Evangelio se estaba expandiendo más allá de Jerusalén, el Señor quisiera que el mensaje llegara también a los creyentes en Etiopía, pero también a otros lugares. Y allí envió el Señor a Felipe y a los demás seguidores. Versículo 40. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el Evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto es lo que se conocía como Asdod. Asdod es territorio de los filisteos, que hoy en parte de la franja de Gaza. Hoy es parte de esa famosa franja de Gaza. Una franja que últimamente es un campo de guerra, es una batalla campal.
Este es el poder del Evangelio, que no entiende de fronteras, no entiende de franjas, no entiende de desiertos, no entiende de culturas, de naciones. El Evangelio puede llegar a toda persona. Solo tenemos que recibirlo con un corazón humillado, contrito, sencillo. El Evangelio sigue siendo anunciado a todas las personas, inclusive a los no judíos o gentiles. Y el relato de Hechos hace un salto como queriendo decirnos que el Espíritu de Dios ya está abriendo el mensaje del Evangelio antes de que la Iglesia empiece a entender esa apertura. Nos presenta a un no judío, alto dirigente de un pueblo lejano, de raza negra y de una minoría sexual discriminada, aceptado como seguidor de Jesús y bautizado con mucha alegría. En este relato hemos visto a Felipe, que era uno de los ayudantes escogidos para ayudar sirviendo en las mesas de la primera comunidad de Jerusalén. En esos tiempos, cuando muchos judíos provenientes de zonas de habla y cultura griega estaban conviviendo con los judíos de Jerusalén, compartiendo la misma fe en Jesús. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 7. Entonces empieza una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos los cristianos se dispersan por las regiones de Judea y de Samaria. Ahora conectamos con la historia de Felipe, uno de los ayudantes de esta parte. Y Felipe, atento, sensible a la voz de Dios, se deja guiar por el Espíritu Santo. Felipe, sin ningún prejuicio, se va a Samaria. Recordemos el relato de la mujer samaritana, Juan capítulo 4. Y Felipe empieza a predicar el Evangelio. La predicación es bien recibida y todos escuchan con atención el mensaje que les presenta Felipe, con señales que dan cuenta del Espíritu de Dios que actúa en este predicador, en este ayudante del ministerio de la Iglesia. Y después pasan varias situaciones en los Hechos de Felipe, acompañados por Pedro y Juan, que viajan a Samaria desde Jerusalén. Y se produce ese encuentro. Felipe y el eunuco, Felipe y el etíope, el funcionario de Candace. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Si la recibes con un corazón sencillo, te enriquece. Felipe sabe escuchar. Y esto es lo que me gusta de Felipe. Escucha al Señor que le dice dónde ir. Escucha al eunuco que le cuenta lo que entiende o no entiende de las escrituras que está leyendo. Y como sabe explicar, o mejor dicho, como sabe escuchar, también sabe y le puede explicar y lo hace viajando con él en su carruaje. Felipe no viajaba al África, pero no le importa alejarse en compañía de su nuevo amigo si es una oportunidad para contarle todo lo que aprendió de Jesús. ¿Sabemos escuchar con atención a las personas que nos piden consejo? ¿Sabemos escuchar a esas personas que a lo mejor están pasando por un momento duro de dolor y necesitan desahogarse? ¿Somos ese hombro donde esa persona se puede apoyar y llorar? ¿Brindamos un abrazo a un hermano o una hermana que lo necesita? ¿Sabemos preguntar también? Que esta reflexión, que este mensaje nos anime, nos inspire, nos haga reflexionar acerca de la importancia de conversar con otros sobre Dios y preguntar, ¿qué le podríamos contar de Dios a estas personas? ¿Qué palabra puedes dar a una persona que no conoce el Evangelio? Tenemos que estar preparados, porque en cualquier momento el Señor nos dice, levántate y ve a este lugar y predica el Evangelio. Por eso, la clave de todo es estar sensible a la voz de Dios. Y para estar sensible a la voz de Dios tenemos que tener una relación personal con Él. Si no tenemos una relación con Dios, es imposible que Dios te pueda usar. Felipe tenía el oído sensible a la voz de Dios. Y cuando Dios le demandó algo, lo hizo. No puso excusas. Señor, pero está muy lejos. Señor, ¿dónde me llevas? Necesito descansar. Señor, llevo unos días que no paro. Felipe obedeció. Y tú cuando obedeces a Dios suceden los milagros. Y en este caso una persona recibió a Jesús. Prepárate
porque en cualquier momento puedes ser utilizado por Dios para predicar el Evangelio a las personas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás preparado? La respuesta depende de ti.